Ah, Buenos días, sí, se ve. Gracias. bueno. Bueno, pues a mí me tocó exponer lo que es la fractura de diáfisis femoral y supracondilia. Mi nombre es Cintia Yolanda Martínez Antonio. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, como sabemos, el fémur es un hueso largo, es uno de los huesos largos del esqueleto y uno de los que está más expuesto a traumatismos en la vida diaria. Lo que es la fractura de diáfisis de fémur son muy frecuentes y no solo lo vamos a observar en los adultos mayores, también se pueden observar en niños y incluso en recién nacidos. Este, Necesariamente se va a requerir de lo que es una fuerza muy violenta para poder fracturar lo que es la diáfisis, este, la cual es una lesión muy frecuente en pacientes politraumatizados y su rápida estabilización es fundamental para evitar complicaciones que pueden poner en peligro la vida del paciente. Este, Anatómicamente, la diáfisis femoral se va a extender desde el trocánter menor hasta el inicio del ensanchamiento metafisario distal, a nivel de lo que es el tubérculo aductor. Las inserciones musculares van a determinar la deformidad que aparece en las fracturas diafisiarias. Pero en las fracturas altas se añade el desplazamiento de flexión, aducción y rotación externa de lo que es el fragmento proximal. Y las del tercio medio y distal se desplaza en aducción y flexión dorsal del segmento distal. El fémur tiene una curvatura anterior que difiere ampliamente de un paciente a otro, pero promedia de 12 a 15 grados más o menos. Lo que es la corteza del fémur se va a engrosar en un borde llamado línea áspera, que es el origen de los tabiques intermusculares medial y lateral. Aquí el riego sanguíneo va a fluir a través de los vasos endósticos y periósticos, perdón. Eh, los vasos endósticos se van a originar en una o dos arterias nutricias que van a penetrar al tercio proximal del fémur a través de orificios en la línea áspera. Estas arterias nutricias se originan en la arteria temporal profunda y van a irrigan los dos tercios interiores de la corteza diafisiaria. Después de lo que es una fractura, los vasos periósticos se envuelven o se vuelven la fuente de abastecimiento vascular. Y los músculos del muslo van a formar tres compartimientos separados por tabiques intermusculares. Lo que son las estructuras neurovasculares del muslo son el nervio ciático, el nervio femoral, la arteria femoral superficial y la arteria femoral profunda. El nervio ciático está, pues, vamos a decir, acolchonado en el fémur por los músculos y por lo tanto pocas veces se llega a lesionar con la fractura de fémur. El nervio femoral inerva el cuádriceps femoral. La arteria femoral superficial va a penetrar en lo que es en el compartimiento posterior del muslo por el compartimiento medial a través del hiato aductor o conductor de Hunter. Y la arteria se va a encontrar atada, vamos a decir, por el tabique intermuscular. Y esta es probable que en una fractura a este nivel se lesione. La arteria femoral profunda va a originar aproximadamente, o se origina aproximadamente 4 ramas perforantes antes de terminar en un punto proximal a la rodilla. ¿Le puedes dar a la siguiente? Bueno, el mecanismo de producción puede ser doble. El mecanismo de producción de una fractura.
Puede ser por mecanismo directo, es decir, la fractura se va a producir por acción directa sobre la diáfisis femoral, ejerciéndose el agente vulnerable, debiéndose con frecuencia a traumatismos de alta energía, como accidentes de tráfico, trabajo o intento de autólisis que suele acompañar de graves lesiones de partes blandas. Y también puede haber un mecanismo directo. Aquí la fractura se suele producir por movimientos de torsión bruscos del tronco sobre el pie, también siendo frecuentes en esquiadores. Y se podría incluir las fracturas patológicas por tumores primarios o secundarios. Y dentro de las fracturas, dentro de las fracturas patológicas debemos incluir las fracturas provocadas por los fármacos antirresortivos, como y que son fracturas equivalentes a estrés. ¿Le puedes dar a la siguiente? Bueno, según la línea de fractura, esta se puede clasificar. Vamos a tener la primera, que es fractura transversal u oblicua, perdón. Esta se va a producir por un mecanismo directo con trauma de alta energía. Aquí siendo la línea de fractura transversal u oblicua, perdón. En este tipo de fractura no suele haber fragmentos intermedios alguno. Tenemos el segundo tipo de fractura, que es las fracturas espiroideas. Estas se producen por un mecanismo de torsión y suele presentar un tercer fragmento intermedio luminoso. En la tercera fractura, que sería la fractura conminuta, esta se produce por un mecanismo directo donde van a existir múltiples fragmentos y por lo general suele haber fractura abierta. Y tenemos el cuarto tipo de fractura, que es la fractura doble. Y aquí, si el traumatismo es muy violento y continuado, las desviaciones de los extremos proximales y distales van a ser muy marcados con fractura a doble nivel. Y tenemos la clasificación utilizada por Winsky y Hansen, que está basada en los diámetros de hueso con minuto y clasificación de la Asociación para Estudio de la Fijación Interna. La fractura de la diáfisis femoral se va a clasificar según la localización, el patrón de la fractura, el grado de comunicación, lesiones asociadas de partes blandas y mecanismos lesional. Las fracturas por alta energía ha sido clasificada por Winsky en los siguientes tipos, que sería el tipo 1, fractura transversal con pequeños fragmentos en mariposa. El tipo 2, fractura con fragmentos mayor en ala de mariposa. Y tipo 3, fractura con gran fragmento óseo de más de un 50% de la circunferencia de lo que es el hueso, con solo digamos, un pico manteniendo el contacto entre los dos fragmentos. Y el tipo 4, que presenta una comunicación segmentaria sin contacto entre los dos fragmentos proximal y distal. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? En cuanto al tratamiento, pues básicamente va a comenzar en el lugar del accidente si se trata de un paciente politraumatizado, con las medidas estándares de un paciente politraumatizado. Hay que recordar que existe un doble mecanismo de posible shock hemodinámico, que es el hipovolémico, y aquí no estoy segura si se refiere al es que nos mencionaba que el shock neurogénico, que también puede ser otro posible shock, y tenemos que hacer que el paciente se encuentre tan cómodo como sea posible y lleva al máximo sus condiciones para la cirugía si se requiere de esta.
En cuanto a la extremidad lesionada, debemos evaluar las posibles lesiones locales, neurovasculares y descartar la existencia de complicaciones precoces. Esa la podemos dividir en 3 fases. En la primera fase, que es de suma urgencia, vamos a realizar en el sitio mismo del accidente y el objetivo va a ser, pues, por ejemplo, alinear el eje del del muslo, corrigiendo lo que es la angulación y rotación. Y si fuese posible, también corregir el acabalgamiento. Esta pues se consigue con una tracción suave, que tiene que ser sostenida, pero con firmeza. Aquí todas las maniobras deben ser realizadas con suavidad y si así se procede, el procedimiento es poco doloroso. También tenemos que inmovilizar el miembro inferior, fijándolo a un vástago rígido, ya sea una tabla, lo que tengamos a la mano, ¿no? Pero mientras que sea rígido, que debe llegar desde la pared del tórax, en dado caso, hasta el tobillo. Si no se cuenta con ningún elemento de sostén, pues se fija lo que es el miembro sano, vendando el uno al otro en toda su extremidad. Vamos a juntar ambos miembros. Esto es útil en lo que es en el empleo de la férula de Thomas. Con ella se consigue inmovilizar los fragmentos, controlar la rotación y agregar la tracción, con lo que se corrige el acabalgamiento. Y en cuanto a analgésicos, pues es ideal inyectables como la morfina. Es importante consignar y hacer llegar al médico tratante, y a él vamos a anotar fecha y hora del accidente, los valores vitales o signos vitales, existencia y magnitud de las desviaciones de los ejes, angulación, acortamiento, rotación, estado de la sensibilidad, color y temperatura de los tegumentos del miembro afectado, medicación administrada. En cuanto a la segunda fase de urgencia, aquí los objetivos son más complejos y las exigencias médicas son mayores. Aquí vamos a hacer un examen clínico completo, procurando detectar alteraciones generales o sistémicas propias de un estado de shock, preparar vías endovenosas para infusión de solución hidrosalina, ya sea suero glucosado, Ringer lactato, transfusión sanguínea según sea el caso, analgesia endovenosa, examen muy cuidadoso del estado vascular y neurológico del miembro fracturado, una tracción continua, examen radiológico del fémur, si se extiende a pelvis, columna, tórax, cráneo incluso, según sean las circunstancias del paciente polifracturado. Y en la fase 3, que es el tratamiento definitivo, aquí pues el objetivo que se persigue en el tratamiento definitivo no son pues fáciles de cumplir y deben quedar reservados para el especialista. Aquí el médico general con escasa experiencia pues no debe intentar resolver el problema con ninguno de los métodos posibles que se pueda usar. Aquí el especialista que no cuente con una infraestructura de pabellón aséptico, servicio de radiografía, anestesistas, o incluso transfusión inmediata, pues no debería tampoco de resolver este tipo de problemas. Las complicaciones intra y postoperatorias suelen ser muy frecuentes. Y en cuanto al tratamiento ortopédico, ese se puede realizar con 3 técnicas diferentes, ya sea la reducción inmediata en mesa traumatológica, de bajo control radiológico, inmovilización con yeso
pelvipédico. Corresponde a un procedimiento poco usado. La reducción suele ser muy difícil y generalmente es inestable, sobre todo en fracturas desplazadas de un tercio superior o inferior del fémur, sometidas a violentas tracciones musculares. En cuanto a la tracción continua, es seguida de un yeso pelvipédico, una vez que se ha conseguido la formación de un callo, que aunque no es definitivo, asegure la contención de los fragmentos en vías de consolidación. Aquí el procedimiento libera al enfermo de la tracción y le permite continuar el tratamiento en su domicilio. Cuando el procedimiento, como el procedimiento obliga a un control radiológico periódico, mientras permanece con la tracción, solo se puede hacer solo puede ser realizado en servicios que posean aparatos de rayos portátiles. Si no se cuenta con ese tipo de servicio, el tratamiento no se puede llegar a realizar. Y en la tracción continua, mantenida hasta que el callo óseo esté sólidamente formado, especialmente se usa en enfermos jóvenes en el que el plazo de consolidación es breve. Aquí el foco de fractura debe estar bien reducido y estable. También obliga necesariamente a un periodo de control radiográfico o radiológico. Le puedes dar a la siguiente. En cuanto a estos tipos de fracturas que son las supracondilia, estas fracturas suponen un 10% de las lesiones óseas del fémur, siendo de materia de interés en los últimos años por su mayor morbilidad y complejidad, que también se deben a accidentes de alta energía, incremento de población de osteoporosis, mayor frecuencia de procedimientos ortopédicos alrededor de la rodilla. En el adulto mayor, estas fracturas se ponen un mayor riesgo de mortalidad y pronóstico funcional posterior. Aquí la región anatómica comprende desde el ensanchamiento previo a la metáfisis hasta lo que es la línea articular, con importantes relaciones anatómicas como es el nervio ciático y la arteria popltea. Aquí el fémur distal va a incluir lo que es la región supracondilia y la región condilia, como podemos ver en la imagen que está ahí. Aquí lo que es la región supracondilia de lo que es el fémur va a estar comprendida entre los cóndilos femorales y la unión de las metáfisis con lo que es la diáfisis del fémur. Incluye los 10 a 15 centímetros distales del fémur. La que es la porción distal del fémur se ensancha desde la diáfisis cilíndrica para formar los dos cóndilos que son curvados, y estos van a estar separados por el surco intercondilio. El cóndilo medial se va a extender más distalmente y es más convexo que el cóndilo lateral. La mayoría de las fracturas de la porción distal del fémur van a ser resultado de una intensa carga axial acompañado de una fuerza en varo, valgo o rotación. En los adultos jóvenes, esa fuerza generalmente proviene de un traumatismo de alta energía, como son accidentes de tránsito o caídas de altura. En el adulto mayor, la fuerza puede ser resultado de un pequeño resbalón, de una caída sobre la rodilla flexionada. ¿Le puedes dar a la siguiente? En cuanto a la clasificación, pues la más usada actualmente es la de la AO o la OTA. Esta la va a dividir las lesiones en 3 grados según la afectación articular.
que va a tener subdivisiones numeradas del 1 al 3 según la complejidad de la fractura. En el grupo A, que son las fracturas extraarticulares, vamos a tener el A1, que es el trazo metafisiario simple, incluyendo en este grupo las avulsiones. En la A2 son fracturas con cuña metafisiaria lateral o medial. En la A3 son fracturas complejas o multifragmentarias, limitadas a la metáfisis o con extensión deficiaria, sin afectación articular. En el grupo B, aquí la afectación parcial de la articulación, por lo menos una parte de la articulación mantiene su continuidad con la diáfisis. Tenemos la B1, que son la fractura sagittal del cóndilo lateral. Aquí la línea de fractura puede atravesar lo que es la escotadura intercondilia o pasar a través de lo que es la superficie de carga del cóndilo. En AB2, es fractura sagital del cóndilo medial, equivalente medial a lo que es la B1. En la AB3, pues es fractura de trazo frontal, ya sea en la región anterior, con o sin luxación, femoropatelar o posterior a afectando a un cóndilo, ya sea fractura de Hoffa o a los dos. Pueden pasar desapercibidas si se asocian a fracturas diafisiarias. Y tenemos el grupo C. El trazo supracondilio alcanza la línea articular. Tenemos el C1, que es el trazo intercondilio simple o en T o Y, más o menos desplazada. Tenemos también el C2, que es la fractura con trazo articular simple y con minución metafisiaria. Y tenemos la fractura C3, que es fracturas complejas multigradmentarias articulares. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? En cuanto al tratamiento aquí quirúrgico, la mejora de los implantes y lo que es el desarrollo de las técnicas quirúrgicas ha hecho de la fijación interna el tratamiento de elección en la mayoría de estas fracturas. La reducción abierta va a facilitar lo que es la reconstrucción precisa de la superficie articular. Además, la movilización articular y la deambulación precoz son otras de las ventajas que ofrece este tipo de tratamiento. Y vamos a tener como tratamientos tornillos o compresión interfragmentarias. Como tratamiento aislado se limita su uso a fracturas del grupo B, aunque se suelen asociar al resto de implantes para mantener lo que es la reducción articular en las del grupo C. También tenemos lo que es la placa condilia. Este es uno de los primeros implantes específicos usados para tratar este tipo de fracturas. Es un dispositivo de una sola pieza angulada 95 grados, con el que se puede realizar una fijación interna de la fractura, proporcionando así lo que es una estabilidad angular a la fijación. Se suele asociar a tornillos, a compresión interfragmentaria. Técnicamente, es exigente al ser un dispositivo de ángulo fijo por la posibilidad de perder reducción al introducir lo que es la lámina. Ha sido relegado su uso hoy en día a casi pues nula, a pesar de resultados comparables o mejores en pacientes jóvenes a las placas de estabilidad angular. También tenemos lo que son las placas anguladas con tornillo intercondilio. Aquí los trazos intercondilios deben ser sintetizados primero con tornillos a compresión mediante técnica convencional, aunque la compresión intercondilia también se puede alcanzar
mediante el propio tornillo del implante. Y tenemos la placa de neutralización, que esta está diseñada para fracturas multifragmentarias difíciles de reconstruir con los anteriores implantes. Su forma anatómica va a permitir la utilización de múltiples tornillos en la región condilia. Su menor capacidad para soportar cargas axiales aumenta la tasa de fracasos mecánicos, y junto al desarrollo de los sistemas de estabilidad angular ha limitado su uso actual también. Tenemos el enclavado endomedular. Este se va a dividir en anterógrado. Se ha utilizado para fracturas extraarticulares altas, aunque se han publicado aplicaciones cada vez más distales. El retrógrado, al igual que el anterior, también se utiliza para fracturas extraarticulares altas, con la ventaja de que la reducción del componente intraarticular puede obtenerse a través del mismo bordaje con el que se introduce el clavo. Aquí sus aplicaciones para fracturas del tipo C sigue siendo la más utilizada. Y tenemos supracondilio. Esta pues supone la evolución del anterior, en el que los bloqueos distales aparecen más caudales y próximos entre ellos, con lo que se pueden utilizar para sintetizar fracturas más distales. Los tornillos de bloqueo se van a introducir guiados, haciendo el procedimiento más cómodo y menos invasivo. Y tenemos clavos elásticos. Su uso actual pues está muy limitado por falta de estabilidad, pero la sencillez de la técnica y la mínima agresión lo hacen una opción a considerar en pacientes pequeños o con enfermedades neurológicas. Tenemos la placa de estabilidad angular. Esta está diseñada como evolución de los implantes previamente que previamente dije, pero que venía utilizándose mediante técnicas de mínima invasión. Esta está asociada a lo que son maniobras de reducción indirecta, y funciona como un fijador interno y cuya estabilidad no va a depender del contacto con el hueso, preservando así lo que es el aporte vascular local. Su diseño va a permitir que la introducción submuscular con mínima disección de tejidos blandos, los tornillos distales son convergentes y bloqueados a la placa gracias a sus cabezas roscadas, y va a actuar como un sistema de ángulo fijo, lo que ayuda a que se aporte una mayor rigidez al sistema. Estos tornillos, los tornillos pueden ser autoperforantes y rajantes, y va a facilitar así la introducción guiada percutánea. Y pues esto sería todo con respecto a fracturas supracondilias y de la diáfisis femoral. Vamos a modo de complementar, la doctora hace un momento estaba, pues, bueno, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Ok, bueno, gracias por la exposición, estuvo pues completa, ¿no? De hecho, la doctora hace un momento estaba comentando las posibles complicaciones, ¿no?, de las fracturas de huesos largos. Ella pues ahondó un poquito en el manejo específico de este tipo de pacientes que llegan a presentar las fracturas. Explicó sobre el choque polémico, doctora. No sé si usted estaba leyendo un algoritmo o qué guía estaba leyendo todas esas intervenciones.
Digo, nada más a manera para que comparta con sus compañeros ese tipo de información, porque van a llegar a utilizarlo. Normalmente ese tipo de guías o algoritmos que explicó hace un momento es el manejo que se le da a los pacientes que tienen fracturas de huesos largos. Evaluar el estado hemodinámico, evaluar el dolor que llegan a presentar, evaluar también el grado de incapacidad que llega a presentar. Nada más a manera de recomendación, bueno, complementando la información, todo paciente que llega a presentar una fractura de huesos largos, lo importante que debemos de hacer con ellos en el ámbito hospitalario es mejorar la analgesia, tener un buen control de analgesia. Específicamente, bueno, como vimos en exposiciones pasadas, la mayoría de las personas que llegan a presentar las fracturas son adultos mayores. Por eso con ellos es importante mejorar la analgesia. Ojo, con ellos nunca hay que utilizar narcóticos o sedantes, puesto que puede, debido a la dosis o a la presentación que se llegan a dar, muchas veces puede deprimir el sistema respiratorio y eso es contraproducente, ¿no? Darle un paro respiratorio y sería complicación, ¿no? La muerte. Por eso es importante saber la escala de analgesia. No sé si ustedes lo han visto en algún momento en alguna otra materia. ¿Alguien me puede platicar la escala de analgesia de la OMS? Nada más es una pregunta así, sencilla, no la voy a calificar. Si han escuchado de ella, por lo menos. Seguidores. ¿Me escuchan? Sí, doctor, pero creo que nadie sabe respecto a la definición. Bueno, la escala de analgesia del OMS son 4 escalones que normalmente todo médico debe conocer para administrar analgésicos. Normalmente vamos a empezar de la escala 1, que son los AINES, si saben, bueno, creo que han escuchado los AINES, ¿no? Antiinflamatorios no esteroideos, esos son como primer escalón. La verdad ahorita no recuerdo qué grupo, cuál es cada uno, ¿no? Pero lo primero es enfocarnos en esto. A los pacientes que llegan a presentar estas fracturas mayores de 65 años, no darles narcóticos o sedantes y no excedernos en los AINES. Esa manera de que ustedes conozcan, ¿no? Porque ¿alguien me puede decir qué provoca los AINES en un adulto mayor de 65 años? Bueno, provoca úlceras gastroduodenales. El uso prolongado de analgésicos llega a provocar esto y después a su vez un sangrado de tubo digestivo. Por eso los adultos es importante medirnos y optimizar la analgesia. Bueno, cuando tengamos un paciente con fractura de huesos largos en una hospitalización es importante, importantísimo, nunca se les vaya a olvidar, hacer una tromboprofilaxis, o sea, utilizar heparina de bajo peso molecular a todos los pacientes. La doctora comentó hace un momento que puede haber un síndrome neurovascular, neurovegetativo, choque neurogénico debido al dolor. Hay otro punto importante, doctora. Quisiera preguntarle si usted ha escuchado sobre la embolia grasa. No, doctor. Bueno, la embolia grasa es una complicación debido a las fracturas de huesos largos. Se da más en los hombres debido a que no tenemos cierta hormona, ¿no? Que las mujeres llegan a producir. Bueno, pues la progesterona, ¿no? Debido a esta hormona, los hombres tenemos, digámoslo así, más grasa en la sangre. Esta grasita, se lo estoy diciendo así de manera fácil, ¿no? Porque es toda una fisiopatología. Esta complicación que es el síndrome de embolia grasa se va a clasificar dependiendo a un grado de insuficiencia respiratoria, vamos a tener rash petequial, va a haber deterioro neurológico. Todo esto por una fractura, una simple fractura. Así que una fractura no la dejemos de más, es algo importante enfocarnos en esto, porque los pacientes que lleguen a presentar esto seguro van a entrar a unidad de cuidados intensivos y van a pues fallecer, ¿no? Por eso es importante hacer una profilaxis, una tromboprofilaxis. ¿Alguien sabe cuál es la dosis de tromboprofilaxis que se le da a los pacientes con fractura?
Creo que no, doctor. Ok. Bueno, ya llevaron farmacología. Todavía van a llevar fármaco. La estamos llevando Bueno, Lo apenas. estoy llevando. sí, entonces la van a ver en farmacología. Este tipo de esquema terapéutico. Es 0.1 miligramo por kilogramo de peso para poder, digámoslo así, hacerle un manejo adecuado para evitar los trombos a los pacientes que están con fracturas de huesos largos. Esto porque pues hay inmovilización, el paciente está postrado en cama, así hay más riesgo de provocar trombos y esto pues pueden provocar un paro, una tromboembolia pulmonar, una tromboembolia de la arteria mesentérica. Por eso es importante enfocarnos, ¿no?, en la profilaxis de la trombosis y obvio por analgésicos debido a las fracturas. Como les comentaba a las doctores la última vez, hay un secuestro también de hemoglobina. Son ciertos factores que debemos de enfocarnos. Uno es analgesia, después bloqueo neurológico como el dolor, evitar el uso desmedido de analgésicos, hacer una tromboprofilaxis y por último un antibiótico, una correcta antibiótico-terapia de ese tipo de pacientes. Por eso le preguntaba a la doctora si tenía este algoritmo, porque es bueno aprendérnoslo. Se lo van a preguntar o a lo mejor les dicen que lo estudien, pero si ya van conociendo de qué se trata este algoritmo, les va a ayudar mucho cuando vayan a sus prácticas clínicas, porque un manejo... Sí, de hecho, ahí en las referencias, bueno, perdón, ahí en las Sí, no, referencias continúa. lo puse porque el manual lo saqué, alguna información la saqué del manual de residencia o del residente, Sí. ajá, de fracturas, de ortopedia, traumatología y ortopedia. Sí, de hecho, esos son digamos, la bibliografía que se debería utilizar, porque a nosotros nos lo van a preguntar mucho. De hecho, a veces los residentes y adscritos lo hacen como para molestar, porque saben que no conocemos o tenemos información de este tipo. Pero si ya lo van conociendo, qué bueno, ¿no? Utilicen las guías y los algoritmos. La que comentó la doctora es una muy buena. Enfocarse en todo este tipo de complicaciones o que se llegan a englobar en solo un paciente con fractura. Y fuera de eso, pues la diapositiva y la exposición estuvieron completas. Nada más quería tocar este punto. Si ella conoce la guía, que se las pase. O bueno, investiguenlo también, pero les va a ayudar mucho cuando estén en su práctica clínica. Y pues nada, continuar nada más con las exposiciones, y como comentó la doctora, inmovilizar. Este tipo de fracturas, lo importante es inmovilizar para evitar dolor. Y en cierto grado comentaba la tracción. Cuando ustedes vayan al hospital, hay algunos pacientes que tienen la pierna atada a una venda y esta venda al final está colgada junto con 2 litros de agua, un suberote ahí. Esto es la tracción. Esto va a ayudar a que la pierna o la extremidad que esté afectada evite tanto movilidad, esté haciendo tracción para que la fractura se una y así haya consolidación antes de entrar a lo quirúrgico. Recordemos que siempre va a ser el manejo pues conservador antes que nada y ciertamente evaluar con los diagnósticos que ya tenemos, radiografías, tomografías en dado caso sea necesario, y pues ya el médico va a elegir de todo el arsenal que comentó la doctora, que clavos, que ligas y todo, pues él va a ver a su disposición qué material tiene o qué herramientas tiene para pues hacer la osteosíntesis. Pues nada, gracias doctora. Continuamos con la siguiente diapositiva si la tienen lista. ¿Alguna otra duda? Recuerden, si tienen duda, alguna información que quieran que pues profundicemos, me pueden decir.
Buenos días, soy Ana Yancy Martínez Padilla y yo les voy a hablar acerca de lo que es fracturas de los cóndilos del fémur, desprendimiento de la epífisis femoral inferior. ¿Sí? Es como tal el tema 10.2. Bueno, para poder hablar acerca de esto, bueno, nuestra compañera anterior ya nos dio una introducción acerca de la anatomía de lo que es el fémur. Sin embargo, nosotros nos vamos a enfocar acerca de lo que es la epífisis discal. Es la parte de los cóndilos. Vamos a tener que la epífisis distal del fémur es la porción distal del fémur en la cual encontramos lo que son dos cóndilos. Estos van a ser el cóndilo medial y el lateral. El cóndilo medial es una saliente ósea que pues es redondeada y que va a formar parte de una de las superficies articulares de la rodilla. Este va a presentar lo que es una sobreelevación medial denominada epicóndilo medial, y por encima de este va a estar lo que es el tubérculo del aductor, donde pues se va a insertar lo que es el músculo aductor mayor. El cóndilo lateral va a presentar igualmente lo que es una sobreelevación denominada epicóndilo lateral. Y pues entre el epicóndilo y el cóndilo lateral va a haber lo que es como una ranura, que esta se va a denominar surco popliteo. Bueno, vamos a tener que ambos epicóndilos van a proporcionar lo que pues es una inserción proximal a lo que van a ser distintos ligamentos colaterales, tibial y fibular de lo que va a ser la articulación de la rodilla. Bueno, en la parte posterior entre ambos cóndilos vamos a encontrar lo que es una escotadura, que pues es la fosa intercondilia. Y la línea intercondilia une a ambos cóndilos de su cara posterior a su nivel de la raíz. Y vamos a tener que pues en la región anterior de la epífisis distal del fémur también vamos a tener lo que es la cara rotuliana o patelar, que pues es como tal la cara articular para la rótula, que es todo este conjunto es lo que normalmente conocemos como la rodilla. Y bueno, vamos a tener, siguiente por favor. Vamos a tener la parte de lo que es su irrigación. Nos vamos a centrar sobre todo en lo que es cierta arteria, que va a ser la arteria poplitea, que pues este como tal es un vaso sanguíneo que se va a derivar de otra arteria que pues es del miembro inferior, conocida como femoral, y que luego va a pasar por lo que es toda la parte posterior del muslo hasta llegar a lo que es la parte o la porción de la rodilla, en donde esta se va a fragmentar en lo que son otras ramificaciones, que pues va a ser la arteria tibial y la peronea, que pues se van a encargar de lo que es la irrigación hasta llegar a lo que es la parte de las piernas, ¿no? O de las porciones más distales. Más adelante vamos a ver por qué la importancia de destacar sobre todo esta arteria. Siguiente, por favor. Bueno, como tal, este tema pertenece a lo que había mencionado mi compañera, que pues es fracturas de la rodilla. En esta parte, si nos damos cuenta, vamos a ver que tenemos lo que son distintas clasificaciones o distintos abordajes que se van a dividir como tal en lo que son fracturas de los cóndilos femorales, que pues es el tema que nos compete, en fracturas de la rodilla como tal, y la fractura de los platillos tibiales. Vamos a tener que estas van a ser, su causa más común se refiere a lo que son traumatismos de alta energía. Estos como tal, o traumatismos directos, por así decirlo. Dentro de estos tenemos ejemplificaciones como puede ser los que son los accidentes de tránsito, y sobre todo, como había mencionado, estos son más comunes en los que son de los adultos mayores. Y también puede ser por algún pues tal choque directo en lo que es la parte o la porción de la rodilla. Siguiente, por favor. Bueno. Las fracturas de los cóndilos femorales, estas también van a ser conocidos como fracturas del fémur distal, y van a afectar a lo que es la porción de la metáfisis distal y la superficie articular del hueso. Estas, como les había mencionado, pues son consecuencia de lo que es una lesión en lo que es la porción de la rodilla, normalmente en flexión, y pues este impacto puede transmitirse a lo que es la porción de la rótula y afectar también a lo que es la porción de los cóndilos. Y bueno, siguiente por favor.
Vamos a entrar a lo que es la parte de la clasificación. Como tal, encontré lo que son dos diferentes clasificaciones. Esta es la que encontré en uno de los libros. Como tal, vamos a tener que la clasificación de las fracturas femorales distales se van a clasificar de acuerdo con que haya una extensión intraarticular y que éstas estén fracturados ya sea en uno o de ambos cóndilos. Y pues se van a clasificar en lo que son tres tipos. Tenemos a las fracturas extraarticulares tipo 1, que como tal estas también van a ser conocidas como fracturas supracondilares, que pues son las que mi compañera había mencionado, porque si nos damos cuenta están conformado lo que es la porción del fémur en la porción de supracondilar y después van a estar la porción de los cóndilos. Entonces esa es la diferencia acerca de en qué lugar ocurre la lesión. Entonces, primero tenemos la extraarticular, que como tal es la supracondilar, que se va a dividir en lo que son fracturas simples y fracturas con conminución supracondilar. Luego vamos a tener lo que son las fracturas intraarticulares tipo 2, que estas como tal tienen varias divisiones, por así decirlo, que son 4 subtipos. Esto se va a basar en base a la presencia de si hay desplazamiento intraarticular y si hay presencia de conminución metafisiaria. Vamos a tener lo que son el subtipo con fractura metafisiaria simple con componente intraarticular no desplazado. En el siguiente vamos a tener lo que son fracturas metafisiarias simples con componente intraarticular desplazado. Después vamos a tener lo que son fracturas metafisiarias con minuta con componente intraarticular no desplazado y fracturas metafisiarias con minuta con componente intraarticular desplazado. Vamos a tener la tercera clasificación, que pues son las fracturas de cóndilo simple de tipo 3 o también conocidas como unicondilias. Estas se van a dividir en lo que son otros subtipos. Y pues por lo general tenemos los que son las fracturas en el plano coronal de los cóndilos medial o lateral y las fracturas en el plano sagital de los cóndilos medial y lateral. Siguiente, por favor. De hecho, podemos apreciarlo mejor en lo que son las imágenes. Como podemos ver, se denota cuáles son las porciones afectadas. En la primera podemos ver cuál es la supracondilia, que no afecta como tal a la región de lo que son los cóndilos. En la segunda podemos ver que ya afecta a lo que son la región de los cóndilos y pues en la siguiente pues podemos ver lo que es la fractura como tal simple. Siguiente, por favor. Bueno, y tenemos lo que es la siguiente clasificación, que es lo que había mencionado mi compañera, que es la clasificación de la AO, que pues igual es una de las más comunes y es una de las que mejor funciona debido a que pues igualmente es más fácil de entender por qué su división, ¿no? Entonces vamos a tener que se basa mayormente en lo que son las situaciones y vamos a tener las de grupo A, que es extraarticular y este va a comprender a los subtipos A1, que es avulsión, A2, que son supracondilia en dos fragmentos, y A3, que es supracondilia multifragmentaria. En la que es la porción del grupo B, vamos a tener que es intraarticular de dos fragmentos y vamos a tener que tiene los siguientes subtipos, que es B1, que es de un cóndilo, B2 es del cóndilo y la metáfisis, la B3 va a ser el cóndilo en el plano sagital. Y el grupo C va a ser intraarticular de ambos cóndilos, que va a ser en 3 o más fragmentos y va a tener los siguientes subtipos, que es C1, que son fracturas supracondilias conocidas como en Y o en T. C2, que van a ser las fracturas de ambos cóndilos con conminución de la metáfisis. Y C3, que son ambos cóndilos con lesión en el plano sagital y conminución de la metáfisis. Siguiente, por favor. De hecho, bueno, se puede apreciar un poco más en la ejemplificación de lo que son las imágenes. Como podemos ver, está B1, B2 y B3. Siguiente, por favor.
y lo que es C1, C2 y C3, que como podemos ver, hay unas que son un poco más complejas y también podemos ver el abordaje dependiendo de lo que son, si hay, mm, si es multifragmentaria o si es un poco más simple. Además podemos ver si hay algunas que tienen ciertos desplazamientos. Siguiente, por favor. Bueno, acerca de la clínica vamos a tener que mayormente se va a caracterizar por lo que es dolor, impotencia funcional, que pues como tal a los pacientes con este tipo de fracturas se les va a dificultar lo que es moverse o conservar pues como tal la función de movilidad. Vamos a tener que se presenta igual lo que es la alteración de los ejes, porque como tal se afecta lo que es la porción de los cóndilos, que es la articulación pues, de la rodilla como tal. Y pues estos por lo general se desplazarían en lo que es cierto sentido lateral. Y pues esto va a dar deformidades de lo que son de varo y valgo. También vamos a tener lo que es la presencia de tumefacción, y algo muy importante también que vamos a tener es la presencia de hemartrosis, que como tal hace referencia a lo que es un derrame de sangre en el interior de la cavidad sinovial de una articulación, como podemos ver en la imagen. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al diagnóstico, tenemos que verificar lo que es el antecedente de traumatismo, es decir, si la persona se ha caído o ha estado en presencia de algún traumatismo directo o de alto impacto, para saber si es probable que se haya afectado esta zona. También vamos a tener la presencia de deformidad. Esto es muy común en los pacientes debido a la zona en la que se presenta. También la presencia de dolor, inestabilidad, impotencia funcional, como les había mencionado. Y sobre todo la radiografía es lo que va a ayudar a confirmar la sospecha acerca de si esta región ha sido afectada. Como tal, se van a requerir lo que son radiografías de proyecciones antero-posterior y lateral para que se pueda evaluar la lesión. Y de hecho, en cierto artículo vi que también se podía requerir lo que es una tomografía computarizada, pero pues como habíamos esto pues igual a veces no es muy factible porque suele ser muy caro. También se debe de requerir lo que son radiografías de la pelvis, de el fémur y la tibia, para buscar lo que son ciertas lesiones que puedan estar vinculadas a este traumatismo. Siguiente, por favor. Bueno, y muy importante, y de lo que estaban hablando anteriormente, son las lesiones relacionadas, sobre todo pues en esta porción. Vamos a tener tenemos a lo que son las principales lesiones que están vinculadas a este tipo de traumatismo. Tenemos los que son tanto fracturas y luxaciones de lo que es el fémur proximal de la pelvis, así como también la rotura ligamentosa de la rodilla y la lesión de la arteria poplitea. Y también vamos a tener lo que son la lesión de los nervios peroneo y tibial. Y bueno, hablando acerca de cada una de ellas, vamos a tener que el ligamento roto de manera más habitual va a ser el ligamento rotuliano. También se puede producir rotura de los ligamentos colaterales y los ligamentos cruzados. También vamos a tener que, como tal, se debe de realizar un examen para poder evaluar si es que esta zona ha sido afectada o no. También vamos a tener que, en cuanto a lo que es la identificación temprana de lo que es la lesión de disculpen, estaba saltando lo que es la rotura ligamentosa de la rodilla, que pues como tal, bueno, les había mencionado que es el rotuliano, y también se puede, esta se debe de estabilizar, primero se debe de estabilizar la fractura y todos los ligamentos, y para que se pueda reparar lo que es esta porción lesionada. También se debe de identificar lo que es las lesiones en lo que es la porción de la arteria poplitea,
que pues como tal, el hallazgo fundamental va a ser la disminución de los pulsos de las arterias dorsal del pie tibial y posterior. En esta esto puede deberse a lo que es una torsión o una tracción de lo que son los vasos. Y bueno, tenemos que si la alineación no da como resultado retorno de los pulsos en un lapso de hasta 5 minutos, debe suponerse que pues la arteria poplitea está lesionada y debe obtenerse lo que es un angiograma. Y una vez que se evalúa la localización de la lesión vascular, se debe llevar a cabo lo que es una cirugía de urgencia para poder estabilizar lo que es la fractura y restaurar la circulación. También tenemos que ocasionalmente la lesión de la arteria poplitea es un desgarro pues de la íntima y los pulsos que están inicialmente presentes desaparecen súbitamente con trombosis arterial. Y como tal, mencionaba que la presencia de conminutas no es muy frecuente, a menos de que haya pues un sangrado continuo. Siguiente, por favor. Y pues como último punto tenemos lo que es la lesión de los nervios peroneos y tibial, que este puede ser evaluado, se va a evaluar evaluando la sensibilidad y la capacidad para producir lo que son flexión plantar y dorsal de lo que es el tobillo. Y pues estas lesiones se van a tratar con lo que son ejercicios en el intervalo de movimientos entre tobillo y pie. Y siguiente, por favor. Bueno, y vamos a tener lo que es el tratamiento inicial y el tratamiento definitivo. Como tratamiento inicial se dice que vamos a tener que, primero hay que revisar lo que es la evaluación del estado vascular del miembro inferior. Y si se ha producido lo que es una lesión vascular, el miembro se debe inmovilizar con un enyesado de dedos de los pies a la ingle, que de los pies, de los dedos de los pies a lo que es la porción de la ingle. Y si el enferulado no inmoviliza de forma adecuada la fractura, se utiliza lo que es una tracción esquelética. Se puede hacer inserción de lo que es un clavo tibial proximal y la rodilla se coloca entre lo que son almohadas para dar soporte a lo que es esta porción de la pantorrilla, también con un cabestrillo. Así como también pues se debe verificar se deben solicitar lo que son radiografías para poder evaluar la alineación de la rodilla y si ésta está sufriendo lo que es una distracción a causa de una ruptura ligamentosa. Esto como tratamiento inicial. Siguiente, por favor, y pues vamos a pasar a lo que es el tratamiento definitivo como tal. Siguiente, por ya, gracias. Entonces vamos a tener lo que es el tratamiento definitivo, que pues vamos a iniciar con lo que son las fracturas de cóndilo simple de tipo 3. Y como tal vamos a iniciar que estas pueden haber de dos. Si no hay desplazamiento, entonces se va a usar una bota alta de yeso. Y con desplazamiento se va a realizar lo que es una osteosíntesis con tornillos. Y también la osteosíntesis va a ayudar a preservar lo que es la función del miembro. Bueno, tenemos que tanto lo que son lo que son las fracturas y condilias como las unicondilias van a correr el riesgo de rigidez articular por lo que es la fibrosis cicatrizal en la porción de lo que son los ligamentos, así como también la subcapsular. Y debido a esto, se debe tener en cuenta de que debe de haber cierta movilización precoz de lo que es la porción de la rodilla. Entonces vamos a tener que las fracturas de los cóndilos medial o lateral en lo que es el plano sagital se van a exponer por medio de lo que es un acceso quirúrgico para rotuliano, ya sea medial o lateral. Y pues el cóndilo se va a reducir y se va a mantener en su sitio con lo que va a ser un tirafondos o una placa de refuerzo.
Las fracturas en lo que es el plano coronal van a implicar lo que es a la porción posterior del cóndilo. Se van a exponer a través de lo que es una incisión medio medial o medio lateral, y pues la superficie del fragmento se va a cubrir con lo que es un cartílago articular y se va a estabilizar con tornillos aborcadados. Y en cuanto al apoyo a este, debe postergarse hasta la consolidación, es decir, hasta el tercer mes se va a utilizar lo que es pues apoyo para poder desplazarse, y cumplido este tiempo se va a comenzar a deambular con descarga. Entonces, primero hasta el tercer mes, pues como tal no va a haber movimiento, sino pues va a ser apoyo para la recuperación de lo que es la porción de los cóndulos, y después vamos a tener que pues ya se puede comenzar a deambular con la presencia de muletas o bastones durante al menos unos 15 días, y después se van a empezar a dar lo que son los controles clínicos y radiológicos acerca de si cómo va la unión o la recuperación de esta porción, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, y vamos a tener lo que es ahora el tratamiento definitivo para las fracturas intracondilares de tipo 2. Como tal, estos se van a tratar con lo que son placas y tornillos, y pues se dice que los clavos intramedulares no son una opción para tratar esta. Vamos a tener que, como tal, no va a ser una opción a menos que la fractura interarticular pueda reducirse y estabilizarse de manera que la fijación no interfiera con lo que es la inserción del clavo y que no produzca lo que es redesplazamiento. Entonces, lo que va a ser la fractura interarticular durante lo que es el aborcadamiento o inserción de lo que es el clavo. Entonces, por eso no se prefiere lo que son los clavos intramedulares, o sea, sobre todo de manera sencilla. No se prefiere esto debido a que puede producir lo que es el desplazamiento. Bueno, y vamos a tener que las fracturas intracondilares con un componente metafisiario simple y los cóndilos no desplazados se van a estabilizar con lo que es una placa lateral de 95 grados y tirafondos. Para minimizar lo que es el potencial de que los cóndilos no desplazados vayan a desplazarse durante lo que es la inserción del tirafondos, se van a estabilizar con lo que son 2 tornillos de hueso esponjoso grandes antes de abocardarse con el tirafondo. Es decir, antes de colocar el tirafondo, como estos no están desplazados y puede haber riesgo de que estos se desplacen, pues se van a colocar lo que son los 2 tornillos, ¿no? Bueno, vamos a tener que la fractura con conminución metafisiaria y un componente intracondilar no desplazado se van a tratar de manera similar. Sin embargo, lo que es la porción del lado medial de la metáfisis se va a injertar con lo que es hueso esponjoso autógeno. Siguiente, por favor. Vamos a tener lo que son las fracturas intracondilares con un componente metafisiario simple y cóndilos desplazados. Este es un poco más complejo de tratar y los cóndilos deben ser reducidos. Por lo tanto, vamos a tener que una opción útil va a ser el uso de un acceso quirúrgico que exponga la porción de lo que es la superficie articular distal. Y se va a realizar lo que es una incisión recta y pues se va a seccionar lo que es el tendón, en este caso del cuádriceps, en línea con sus fibras, y para poder, esta incisión se va a continuar distalmente con lo que va a ser una incisión para rotulina lateral. Y pues en caso necesario se va a taladrar previamente lo que es la tuberosidad tibial anterior, y se osteotomiza y se refleja proximalmente para lograr lo que es una mejor exposición de este. Los cóndilos se van a reducir como tal y se mantienen en el sitio con alambres de Kirchner y tornillos. Y vamos a tener lo que es la fractura con conminución metafisiaria y un componente intracondilar desplazado como tal. Estos se van a tratar de manera similar, pero en lo que es la porción del lado medial de la metáfisis se va a insertar con lo que es hueso esponjoso autógeno. Y recordar que
sobre todo en lo que es la porción de las fracturas con combinación segmentaria, en lo que es el lado medial de la metáfisis, se va a fijar con placa a través de lo que es la misma incisión. Y pues sobre todo recordar que todas estas, algo muy importante es la estimulación temprana a la movilización. En cuanto lo que sea el dolor de haber sido intervenido lo permita. Es decir, debe haber una movilización temprana, sobre todo en esta porción, dado a que es una porción pues articular. Siguiente, por favor. Y pues en cuanto a las complicaciones, podemos tener que principalmente se van a dar por una falta de unión, una mala unión, la presencia de artritis postraumática y sobre todo, y muy importante, lo que es si hay rigidez de la rodilla. Y eso sería todo. Siguiente, por favor. Eso sería todo por parte del tema. Ok, doctora. Muchas gracias. Pues, nada más en el tema de rótula, para enfocarnos y para entender bien el tema, pues las únicas fracturas las que se van a hacer un abordaje donde va a tener que ser un abordaje quirúrgico van a ser cuando sean desplazadas netamente. Si en dado caso únicamente tenemos una fractura no desplazada y sin minutas, el manejo va a ser conservador. El manejo terapéutico y quirúrgico que llegamos a obtener en este tipo va a ser una osteosíntesis con un tipo de cerclaje para la patela que se llama de Obenque. No sé si la doctora vio en sus bibliografías eso. Pues ese es el abordaje quirúrgico que se utiliza. Es literalmente amarrar toda la rótula por medio de un alambre, haciendo, digámoslo, una malla con clavos para que esta pues, se mantenga fija en el área y pues no haya luxaciones o complicaciones en la fractura. Y de hecho sí, el abordaje y el manejo de rehabilitación tiene que ser muy rápido, en menos de 3 semanas, porque recordemos que tiene buena vascularización. Cuando hay mucha vascularización, el manejo o digamos, la consolidación de los huesos en fragmentos tiende a hacer una gonartrosis. Esto pues se endurece, ¿no? Digamos así, la articulación deja de ser funcional y va a haber limitación en el movimiento. Nada más esto es lo que quiero agregar en el tema de fractura de rótula. ¿Alguna duda? No escuché bien, doctora. ¿Podría repetir? Mencionó que se llamaba Con minuta va a ser un cerclaje de patela que se llama Obenque. Ok. Sí, también lo utilizan para consolidar cuando el ligamento transversal de la rótula se rompe. Utilizan este tipo de abordaje. Es un tejido así en alambre para que las minutas pues, no se desplacen, no haya más complicaciones, ¿no? Obenque, para los que quieran estudiar. Y creo que hasta aquí vamos a dejar la clase porque vamos un poquito más adelantados que el otro grupo. Y además para que vayan a desayunar. Les recomiendo que los temas que tocamos hoy, por ejemplo, los de farmacología, que les pregunté las dosis o el esquema de analgesia, se lo van a preguntar en otros servicios o en otras especialidades, así que pues repásenlo, ¿no? Así se llama, clasificación y manejo de analgésicos según la OMS. También el abordaje quirúrgico y médico de todas las fracturas de huesos largos. Léanlo porque sí les va a ayudar mucho. Esto es son cuidados hospitalarios que todo paciente con fracturas de huesos largos pues va a requerir y va a necesitar. Chale, doctores, repasen. Y ya mañana yo les doy. ¿Tenemos clase mañana? Sí. Yo les doy entonces el tema de pelvis para entender, ¿no? Las fracturas más complejas y que tienen más riesgos son la de pelvis, la de cabeza de fémur y la de fémur, diáfisis de fémur propiamente, son la de huesos largos.
Y alguien ha investigado, o bueno, sabe cuántos mililitros de sangre se secuestran en una fractura de fémur. Se les ha repetido muchas veces que esto puede conllevar a un choque hipovolémico. ¿Alguien leyó cuántos mililitros de sangre se secuestran en una fractura? ¿Nadie, doctores? Bueno, estudienlo, porque todas fracturas hay secuestro de sangre. Y respecto a los mililitros que se logran secuestrar, la hemoglobina tiende a descender. Y los pacientes con fracturas de huesos largos presentan anemia. Doctores, nadie participa. Okay. Bueno, pues entonces nos vemos mañana. Que tengan buen día. Estudien, no solo trauma.